Me propongo a hablar de generalidades, poner en contexto. Voy a hacer una revisión del armamentario diagnóstico que tenemos para esta enfermedad y posteriormente a ver cómo debemos llegar a las conclusiones de esta. Como ustedes saben, pues el esófago es un órgano cilíndrico muscular complejo que depende de una sincronización muy importante en su actividad, la relajación de los esfínteres coordinada con la peristalsis. Depende la peristalsis primaria de la dilución y que esta genere un paso a través del esófago de contracción, relajación en un trabajo entre la acetilcolina y el nitrógeno, el óxido nítrico. Y la peristalsis secundaria, que ya no depende de la dilución, sino depende del aumento de la presión intraluminal. También la integridad de la glucosa cada vez viene jugando un papel más importante en esa importante coordinación de este órgano. Bueno, ¿qué nos hace pensar en que haya un trastorno motor? Existen 3 síntomas cardinales, que son el dolor torácico, la disfagia y el reflujo. Hablemos primero del dolor torácico. El dolor torácico es primero cardíaco, hay que pensar primero en eso, más aún las mujeres después de los 50 años, nosotras también morimos y tenemos el mismo síndrome de enfermedad coronaria, entonces es primero eso. Luego hay que pensar en el reflujo, como muy bien el doctor Reyes estaba hablando, el reflujo hay que pensar cuando hay dolor torácico, son síntomas un poco diferentes, pero hay que pensar en eso. Y luego hay que pensar en que la disfagia, el paciente puede venir quejándose de disfagia, pero igualmente hay que preguntar. Eso debe ser parte de la revisión durante una historia clínica de un paciente que viene a gastroenterología, para definir o tratar de saber si esta disfagia es estructural o funcional. Hay que saber que la estructural es frecuentemente primero por los sólidos, mientras que la funcional es debida a líquidos o a líquidos y a sólidos simultáneamente, tanto así que se llama paradójica. Entonces hay que hacer una muy buena historia clínica primero, es lo primero. Y de la historia clínica van a ver ustedes al final de esta charla lo importante que desde el principio puede uno saber de dónde vienen estos trastornos motores. ¿Qué herramientas diagnósticas tenemos? Pues esta es la historia. Desde hace ya mucho rato tenemos la endoscopia, el esofagograma con bario, la manometría inicial, que era de perfusión, muy interesante como se hacía, y luego la de estado sólido, fue hacia los 80s, y en los 90s aparece la manometría de alta resolución con impedanciometría. Qué importante que el doctor Ray Close vio cómo hacer una expresión de la motilidad y de la presión del esófago con colores. Esto es importante, que lo rojo es con más presión, lo azul es lo que tiene menos presión. Y aquí a la fundación llegó en esa década la manometría de alta resolución, y desde entonces la tenemos aquí, y aparecen las clasificaciones de Chicago, muy importante, porque ¿qué hacemos con un examen? Sí, más importante, pero que debe darnos clasificaciones de las enfermedades mortales, al igual que nos debe hablar de pronóstico. Endoscopia, ¿qué decir? La endoscopia sigue siendo una reina. La endoscopia tiene un protocolo, el esófago requiere que cuando entramos al esófago veamos el diámetro y busquemos qué tono tiene el esfínter, ver si hay retención de líquido. Se debe visualizar la mucosa y se debe biopsiar, porque de ahí parte que tengamos ya diagnósticos de enfermedades que pueden conllevar a trastornos motores. Descartar la obstrucción mecánica y tener un papel en la terapéutica. Que decir, que es muy importante localizarnos dónde estamos dentro del esófago, y son parámetros, son muy importantes los hallazgos endoscópicos de su relación con el bronquio fuente izquierdo, al igual que con la aurícula izquierda, para definir en qué tercio estamos del esófago y definir dónde vamos a tomar biopsias o lo que vayamos a hacer. Muy importante, porque esto aparece en el consenso de riesgo.
Bueno, ya veo, voy a comenzar por lo que no tenemos, pero que yo creo que pronto lo vamos a tener, que es el FLIP. El famoso FLIP es el Functional Luminal Impedance Probe. Este último dispositivo ha sido el último que ha sido aprobado por la FDA. Es un catéter que se pone durante la endoscopia, que tiene un balón distensible con sensores de impedancia y sensores de presión que traspasa la unión gastroesofágica, mide el diámetro y extensibilidad de la unión gastroesofágica y se pueden visualizar las contracciones anterógradas que tienen ya índices definidos y diámetros definidos. ¿Por qué lo menciono de primeros? Porque está cogiendo cada vez más importancia, estamos viendo cómo el uso de este mejora los desenlaces terapéuticos de que hablábamos de POEM y en la laparoscopia con GEP. Bueno, gracias Javier. El esofagograma con vario, que tiene tanto tiempo en uso, es muy importante, tiene una sensibilidad baja para diagnosticar enfermedades motoras del esófago, una sensibilidad tan baja como entre el 56 y 79%, pero sigue siendo muy útil. Desde un principio nos puede mostrar las estenosis, se puede hacer un monitoreo del tratamiento para la calasia, puede hacer un monitoreo y además aún hay imágenes que nos sugieren la misma calasia. Vamos al patrón de oro, que es la manometría esofágica de alta resolución con impedanciometría. Esta se debe pedir así, mide la presión y el tránsito del bolo, tiene un protocolo definido, tratamos de hacer el mismo protocolo que se hace a nivel internacional para entendernos con otras personas que la hacen, tiene un periodo de adaptación, tiene confirmación, identificación y depende de la difusión. Tenemos que conocer qué parámetros nos deben de hablar cuando nos entregan un informe de manometría esofágica. Primero es la presión integrada de relajación, que se refiere a la relajación del esfínter esofágico inferior y se usa la sigla IRP. Esta debe ser menor de 15 y la persona que la hace la va a interpretar, ya les voy a decir. La peristalsis, que es la contracción y latencia que nos la da por el DCI y el DL. La contracción debe estar entre 450 y 8000 y es lo que antes hablábamos de la amplitud, y el DL es la velocidad con que baja la onda a través del esófago. Esta onda se demora en bajar entre 6 y 12 segundos y una latencia distal menor habla de una velocidad muy rápida. Y existen en el día de hoy en la versión número 4 del Chicago las maniobras para ver situaciones difíciles de retos para saber cosas importantes. Esta es una imagen de nuestro servicio, es una imagen donde ustedes ven en la parte superior el esfínter esofágico superior, la onda que baja con una fuerza, ya ven que es baja porque es verde, y ustedes ven la importancia de la impedanciometría en este caso, ven cómo la peristalsis arrastra el bolo a través del esófago, y ustedes ven cómo se devuelve rápidamente, y es una imagen que nos da mucha información. Nuevamente. Sí. Bueno, ¿cómo hacemos una vez que nos han entregado la manometría? Nos vamos a ver los desórdenes de la unión esofagogástrica. Es por donde se comienza. Y lo primero es ver la alteración de la relajación del esfínter esofágico. Si esta tiene aperistalsis, que esta es una actividad excitatoria aumentada y una actividad inhibitoria disminuida, nos hace diagnóstico de acalasia. Esto lo conocíamos desde antes de la manometría de alta resolución y tipo 1. En la primera hay una 100% de peristalsis fallida y no B1, sino la relajación en el esfínter superior y una alteración de la relajación en el esfínter esofágico inferior. En la tipo 2, que la aprendimos con la manometría de alta resolución, aprendimos que había por lo menos un 20% de presurización panesofágica, que nos enseñó que había un tipo 2. Y la tipo 3, que la tipo 3 la conocíamos de antes como la calasia vigorosa, con más de un 20% de contracciones prematuras espásticas. Esto nos fue enseñando que saber qué acalasia tiene nos da un diferente pronóstico.
Y así sabemos que la dilatación neumática es muy buena para la acalasia tipo 2, que porque es que le digan a uno que tiene acalasia es preferible que le digan que es de tipo 2, que la acalasia tipo 3 vigorosa se va a beneficiar del POEM como tratamiento, que cuando hay una acalasia con hernia hiatal, una laparoscopia con una cirugía de Heller puede producir hacer una miotomía quirúrgica y una fundoplicatura parcial. Y a todos aquellos que no son candidatos, la inyección de toxina botulínica puede ser una alternativa. Sigamos en el esfínter esofágico inferior. Con la aparición de la manometría, encontramos la obstrucción del tracto de salida de la unión esofagogástrica, que es importante, un IRP también elevado, pero no con una peristalsis adecuada. Apareció este grupo de enfermedades de la motilidad que muy interesante, se hacen personas que son sanas y el 5% de las personas sanas tienen esta enfermedad. Tiene el requerimiento de tener una endoscopia previa, porque la endoscopia, como le digo siempre, es antes de la manometría de alta resolución para descartar obstrucciones mecánicas. Cuando sugiere que sea una fase de acalasia, requiere que se haga con flip. Por esta razón, cuando tenemos este diagnóstico, debemos tener una confirmación diagnóstica. Se resuelve en el 92% de los casos, así que es una de los segmentos de esta charla que es muy interesante, que hay que volver a lo que el doctor Reyes estaba diciendo, el reflujo gastroesofágico, que puede ser secundario al reflujo gastroesofágico, a darle inhibidor de bomba de isoprotones, pero hay estos casos en que la severidad de los síntomas de esta situación requiere una dilatación endoscópica o una inyección de toxina botulínica. También la manometría de alta resolución nos habla del esfínter esofágico inferior hipotónico con IRPs que van entre 10 y 35 y el tratamiento sea según la etiología. Los que son hipertónicos, ustedes recuerdan antes que hablábamos entre 10 milímetros de mercurio y 40 milímetros de mercurio en las hernias paraesofágicas, y esta va a hacer un tratamiento según la etiología. Y los hiatos amplios y los tipos de hernias que también nos va a hablar en la manometría de alta resolución. Pasemos a los desórdenes de peristalsis, eso es lo siguiente que uno ve. Recuerden que hablábamos de que siempre nos deben hablar del DCI, es entre 450 y 8000. Contractilidad ausente, ya oímos también al doctor Reyes hablar de que hay una hipomotilidad extrema con relajación normal en pacientes que cursan con enfermedades del colágeno, y esto lo sabemos desde la primera historia clínica que hacemos, o una motilidad inefectiva donde más del 70% obtiene peristalsis inefectiva, bien sea fallida o débil, o más de un 50% de peristalsis fallida. Y las que son hipercontráctiles, las hipercontráctiles también nos lo va a decir el examen. Hizo una amplitud de las contracciones que antes lo reconocíamos como mayor de 180 milímetros de mercurio y que actualmente nos habla de 8000, más de 8000. ¿Qué debemos decir? Que estos espasmos, también hay espasmos esofágicos que son las alteraciones hipertónicas. Bueno, y entonces, ¿qué hacer? Si tiene disfagia o dolor torácico, hay que haber hecho una endoscopia, haber hecho una muy buena historia clínica, ir a la manometría de alta resolución. Si el IRP es anormal, lo primero que hacemos es evaluar la peristalsis, y si está 100% ausente es la famosa acalasia. La famosa acalasia ya con los tipos de que hemos hablado previamente. Si el IRP es elevado y es anormal en una segunda posición y está comprobado por un esofagograma cronometrado, es una obstrucción del tracto de salida, y ya hemos hablado de eso. Si tenemos un IRP normal y evaluamos la peristalsis, vamos a ver si es hipertónica o hipotónica, como ya les venía mencionando. Bueno, entonces ponemos todas estas alteraciones juntas: espasmo distal, hipercontractibilidad, motilidad inefectiva, contractilidad ausente, y otra vez volvemos a evaluar para reflujo.
Si el reflujo está presente, hay que optimizar la dosis de inhibidores de bomba de protones y de pronto habría que llegar a una dilatación o a considerar el tratamiento de esto como una complicación del reflujo. Si no hay reflujo que esté o está controlado, hay que evaluar cuál es el síntoma preeminente. Si es disfagia, hay que saber si es un desorden espástico. Si es espástico, podemos ir a la endoscopia con dilatación, con o sin botox. Si no hay mejoría, hay que evaluar nuevamente el vaciamiento esofágico y si es anormal, hasta puede llegar a necesitar un POEM o una dilatación neumática. Por el otro lado, si es un dolor torácico, el síntoma predominante, también vamos a si es espástico el desorden o es de hipomotilidad. Si es espástico, los relajantes de músculo liso, ya los veremos más adelante, pueden necesitar una endoscopia con botox, pueden ser útiles los neuromoduladores y ya ven, ahora los cambios y el tratamiento de comportamiento, de respiración, vienen los psicólogos a ayudarlos en el tratamiento. Y los de hipomotilidad, hay también neuromoduladores en el tratamiento y cambio de la motilidad. Aquí está la terapia farmacológica de que disponemos, relajantes musculares, el aceite de menta, que es la hierbabuena, inhibidores de 5-fosfodiesterasa, bloqueadores de canales de calcio, antidepresivos, tricíclicos como la imipramina y la amitriptilina, inhibidores de recaptación como la venlafaxina, inhibidores selectivos de recaptación C5HT con sertralina y paroxetina. Miren las misceláneas, las trazadoras. Tenemos una serie de medicamentos que pueden ser utilizados, que hay que usar a dosis pequeñas y que hay que tener en cuenta en pacientes que no mejoran de estos trastornos motores. Miren lo importante, hay una serie de situaciones donde desde la historia clínica sabemos que el paciente al tener ciertos antecedentes puede tener trastornos motores. Estas son la encefalitis eosinofílica, no estamos para revisar qué es, pero sí estamos para saber que ella es una enfermedad que debemos sospechar en hombres que tienen impactaciones por el alimento. Cuando entra uno desde el principio, que he hablado muchas veces de que la endoscopia es desde el principio, hay que buscar para hacer las biopsias. Y encontramos que ahí los estudios nos dicen que 38% de los pacientes con esofagitis eosinofílica tienen desórdenes motores en la manometría de alta resolución, de los cuales el 59% son menores y un 41% son mayores. Que los estudios, estos desórdenes motores en la esofagitis eosinofílica se resuelven con un adecuado tratamiento con budesonida y que a veces, si no los hemos diagnosticado a tiempo, son desórdenes motores que van a requerir dilataciones y electrosecciones. Bueno, desde el principio también en la historia clínica tenemos pacientes que con enfermedades del tejido conectivo como son el síndrome de Sjögren, la esclerosis sistémica, que hacen que tengamos también trastornos motores con un esfínter esofágico hipotenso que sí relaja con contractilidad. La esclerodermia tiene una ausencia de contractibilidad hasta en el 68.5% de los pacientes y el síndrome de Sjögren tiene motilidad efectiva hasta en un 35%. Tiene una altísima incidencia de reflujo con esofagitis erosiva en un 32%, tiene que ser tratada con inhibidores de bomba de protones y todo lo que se refiere a las complicaciones de reflujo en estos pacientes. Importante el manejo de la enfermedad de base. Bueno, viene una situación que también se define desde la primera historia clínica, que son el uso crónico de opioides. Esto tiene poca literatura porque es de hallazgo reciente. Sabemos que los pacientes que utilizan opioides en forma crónica pueden quejarse de disfagia, se quejan y hay anomalías manométricas ya definidas como acalasia tipo 3, que son la vigorosa, la obstrucción del tracto de salida de la unión esófago-gástrica y espasmos distales. Debe discontinuar los opioides, que eso es lo difícil a veces, resuelve la mayoría de los casos y pasarlos a dosis parciales. Hay alteraciones de motilidad postquirúrgica
que son bien conocidos como la fundoplicatura. Hasta un 26% de los pacientes que van a fundoplicatura tienen 26% de disfagia, 7% de dismotilidad, acalasias secundarias y desórdenes espásticos. Generalmente se resuelven con la dilatación. La cirugía bariátrica también conlleva alteraciones motoras, como son una disfagia en el 13.7% y hasta un 4% hasta 4 años después del posoperatorio. Pueden producir cuadros de acalasia, obstrucción de salida, espasmo distal e hipercontractibilidad. Y existe un síndrome que es una disfunción esofágica posbariátrica, donde hay peristalsis del esófago con un aumento de presión intragástrica. Se parece mucho a una acalasia, pero la presión está dada intragástrica. Y el tratamiento es revisión de la bolsa, la manga y a veces otras opciones quirúrgicas. Finalmente, pues es un tema muy interesante, muy importante, es la historia clínica. La historia clínica en el principio nos orienta a buscar estos síntomas, disfagia, dolor torácico y reflujo, y ponerlos dentro del contexto que es, entonces si sospechamos una alteración motora. La endoscopia sigue teniendo un papel fundamental para buscar la obstrucción mecánica, para hacer las biopsias, y luego la manometría de alta resolución, bien hecha, bien lograda, nos debe dar el IRP, que ya no lo sabemos perfecto. Nosotros siempre preguntamos DCI, DL, o los organizamos como alteraciones de la unión esófago-gástrica, y luego si hay alteraciones de la peristalsis. Hago un comentario con respecto a la acalasia, que no solamente es la que les mostré, les recuerdo también que a nivel de Bogotá, con el trabajo que hicimos con la Universidad de los Andes, encontramos que un número importante de pacientes dentro de los 20 que recogimos de acalasia tenían chagas, entonces no olviden tampoco hacer esa parte del estudio. Les agradezco mucho su atención, espero que sea de utilidad. Gracias.